Buenas tardes, quiero agradecer la invitación para participar en este curso y compartirles un poco de nuestra experiencia en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR sobre el manejo de pacientes con infarto de miocardio. En este caso vamos a hablar de los tipos que tienen el segmento ST elevado, que en su mayoría son los que representan una emergencia que tienen que tener reperfusión inmediata. Pues bien, primero en forma rápida, antes de hablar de las acciones de enfermería en este tipo de patologías, vamos a definir qué es un infarto de miocardio. El infarto agudo de miocardio es la unión de dos variables. Tiene que haber daño miocárdico evidenciado por enzimas cardíacas elevadas y sabemos que las más sensibles son las troponinas, más evidencia clínica de isquemia miocárdica. Aquí, en la evidencia de isquemia miocárdica, es fundamental que el personal de enfermería que trabaja en emergencia sepa reconocer y diferenciar el dolor torácico de tipo isquémico y reconocer también cuando en el electrocardiograma de 12 derivadas existe el segmento ST elevado. Estas dos condiciones nos hacen decir que el paciente tiene evidencia clínica de isquemia miocárdica. Recordemos en forma general que las características de un dolor torácico de tipo isquémico es aquel que tiene una duración de más de 20 minutos, aquel que no cede al reposo, no cede a nitrato sublingual, el paciente va a sentir la misma molestia echado, sentado, en decúbito, y importante, y vamos a verlo más adelante, las recomendaciones de las guías nos dicen que una vez que el paciente pone un pie dentro del centro hospitalario, lo ideal sería que tengamos en máximo 10 minutos un electrocardiograma de 12 derivadas. No solamente el personal de enfermería tiene que saber esto, nos tiene que también tener el conocimiento el personal técnico que trabaja con nosotros, la interpretación, la enfermera de la emergencia debe estar entrenada para reconocer un ST elevado y el emergenciólogo, y si tuvieran un cardiólogo clínico, obviamente también. Ellos van a ver la condición clínica del paciente, van a ver el electrocardiograma que ha tomado la enfermera le da la voz de alerta, doctor, en este electrocardiograma hay ST elevado, el paciente tiene estas condiciones, estas características de dolor. Nuestros pacientes coronarios no van a llegar a la emergencia sangrando, no. Ellos van a llegar dobladitos y con mucho dolor. A veces, por el cuadro, por cómo uno los ve, lo deja sentaditos en una esquina. Y eso es una emergencia. A veces, mucho más prioritario que un paciente que puede llegar sangrando, que no va a correr riesgo su vida. Un infarto de miocardio puede poner en riesgo la vida del paciente dependiendo de cuál sea o las arterias, una o varias arterias coronarias que están siendo obstruidas. El daño miocárdico, como les digo, eso va a tener que ser comprobado. Cuando el médico vea eso, lo primero que va a indicar es enzimas cardíacas, las más sensibles van a ser las troponinas, pero el resultado puede esperar. Pero con esto, el médico va a definir que necesita abrir la arteria coronaria. Un predecesor al infarto que viene a ser la necrosis del músculo del miocardio es la isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica es un paso inicial al infarto y es resultado del desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al músculo miocárdico. Y en el electrocardiograma se va a evidenciar con la elevación del segmento ST. Solamente de forma rápida, el segmento ST es una línea isoeléctrica en el electrocardiograma y así se ve cuando va elevándose, de acuerdo al tiempo. Recordar lo que seguramente ustedes han escuchado hasta el cansancio, pero en este tipo de diagnósticos el tiempo es músculo miocárdico. Aquel músculo que se muere, ya no hay forma de revivirlo. Si nosotros identificamos en isquemia miocárdico, podemos hacer mucho por este paciente y la calidad de vida que va a tener va a ser diferente si es que logra pasar con éxito esta etapa del infarto agudo de miocardio. Pues bien,
Una vez que nosotros tenemos la condición clínica del paciente, tiene las características de dolor torácico de tipo isquémico, se ve un electrocardiograma, tiene dos derivadas con elevación del segmento CT, dos derivadas continuas. Aquí le mandaron a tomar sus enzimas cardíacas. No necesitas el resultado para empezar la terapia de reperfusión. Tiene que ser de inmediato. Y ahora bien, en la terapia de reperfusión tenemos dos caminos. La reperfusión mecánica a través de lo que es angioplastía más stent. No sé si ustedes tienen una sala de intervencionismo en Cusco, yo creo que sí, pero no creo que tengan intervencionistas 24 horas, eso no lo sé. Y la otra es la reperfusión farmacológica a través de la administración de un fármaco llamado fibrinolisis. Nosotros, tanto en el Ministerio de Salud como eSalud, existe una lista, un petitorio básico que el Estado nos lo da. Y aquí está el Altiplase, que es un fibrinolítico de segunda generación, que es prioritario, sobre todo en provincia, que la enfermera sepa usarlo, que esté segura de saber usarlo, porque si en Lima pasa que no tenemos en todos los centros hospitalarios salas de intervencionismo 24 horas, en provincia muchísimo más. Entonces, si el paciente llega de madrugada a la emergencia con las características que ya hemos mencionado de un infarto agudo de miocárdico, y estoy segura que ustedes en su farmacia tienen Alteplase. Lo primero que tienen que encontrar es un personal capacitado para actuar de forma inmediata, porque aquí, ¿quién es mejor que uno del otro? Lo va a determinar el tiempo. Si yo en forma inmediata lo puedo ingresar a una sala de intervencionismo para hacer la angioplastía con stent, pues muy superior será una angioplastía con stent. Pero si no cuento con esta sala de intervencionismo y no hay contraindicaciones absolutas para recibir los fármacos fibrinolíticos, esta es mi opción. Aquí el factor fundamental es la accesibilidad y el tiempo. Hay una conjugación, una mezcla de estas dos maneras de repercutir la arteria coronaria, que incluso aquí en Lima se da. ¿Por qué? Porque las guías te dicen que tienes que asegurar que una vez diagnosticado lo que ya les he estado mencionando, el infarto agudo de miocardio con ST elevado, tienes que asegurar que en menos de 120 minutos la guía de angioplastía ya esté cruzando la lesión. Si tú no puedes asegurar eso, tienes que fibrinolizar. Y la fibrinolisis también es de forma inmediata. ¿Y cómo lo vas a hacer rápido? Primero, teniendo los conocimientos, porque si no vas a tener miedo al sangrado. Uno tiene que estar bien seguro de cómo se prepara, cómo se administra. El médico lo que te va a escribir te va a decir, vamos a administrar tratamiento fibrinolítico. Lo va a escribir obviamente en la historia, pero uno tiene que saber cuántos frascos de Alteplase voy a sacar, qué es lo que necesito para atender a este paciente en la emergencia. Vamos a ir avanzando. Miren, la guía para el tratamiento del infarto ST elevado sale, la nueva guía, la quinta versión, sale este 2023 en agosto, pero mientras tanto tenemos la guía del 2017. Esa es la que de aquí he sacado la información para compartirla con ustedes. Yo igual les voy a pasar las diapositivas para que las tengan y todo lo que dice esta diapositiva es lo que yo les estoy refiriendo. Aquí lo fundamental es el tiempo, ¿no? Acá está nuevamente remarcado sobre la estrategia. Si tú garantizas que con la guía de angioplastía estás cruzando la lesión en menor o igual de 120 minutos, pues será angioplastía. Pero si el paciente se va a demorar en entrar a una sala de intervencionismo, tú tienes que fibrinolizar. Este es un cuadro de recomendaciones para el diagnóstico inicial con clase y nivel de evidencia clínica. Y solamente para remarcarles lo que les he estado comentando, no es algo que lo diga yo, lo dice una guía. ¿Y se puede llegar a estos tiempos? Sí, sí se puede. Pero para eso es vital que el personal esté entrenado.
Vemos a un paciente entrando, se hace la anamnesis, señor, mientras le van identificando, llenando los formatos. Ves características de dolor torácico, muchos de ellos son pacientes que ya saben que es coronario, le tienen que tomar un electro de 12 derivadas y esto se debe hacer máximo en 10 minutos. Esta guía nos marca eso. Todo paciente que ya esté instalado con un diagnóstico de infarto de miocardio SP elevado, disculpen la bulla porque todavía estoy en el hospital, tiene que estar monitorizado y tenemos que tener un desfibrilador a la mano. La complicación más común y la más severa para este tipo de pacientes es la presencia de arritmias cardíacas. No es aceptable que un paciente con este diagnóstico esté echadito sin monitor. No es aceptable que esté con monitor y no tengas un desfibrilador a la mano, porque como vamos a ver más adelante, son diferentes tipos de infarto y muchos de ellos desencadenan en arritmias ventriculares y tú necesitas un desfibrilador para responder a la presencia de este tipo de arritmias. Ahora bien, otra cosa importante de este cuadro que hay que remarcar es ¿necesitamos los resultados de las troponinas para iniciar la terapia de reperfusión? No. El médico obviamente va a indicar que se le tomen las muestras séricas para ver los valores de las troponinas, pero esto no va a retrasar el tratamiento de reperfusión. Con las dos características que ya les había comentado, de la evidencia clínica de isquemia, dolor torácico de tipo isquémico, más la evidencia en un electrocardiograma con ST elevado, 2 derivaciones continuas, es suficiente para que el médico inicie ya la terapia de reperfusión. Hemos visto que tenemos dos opciones, ¿no? Farmacológica, la fibrinolisis y la angioplastía. Ahora bien, les comento cómo es la realidad en Lima. Y supongo yo que debe ser todavía un poco más cruenta en provincia. Nosotros, a nivel de salud, solamente el Instituto Nacional del Corazón funciona 24/7. Quiere decir que las 24 horas tenemos sala de intervencionismo, sábado, domingo y feriado. Otros hospitales también de nivel 3 no tienen atención en las noches, ni feriados ni domingos. Ahora, si el paciente viene y se infarta en comas, hasta que le hagan el proceso de admisión, hasta que coordinen la ambulancia, hasta que llegue a la sala de intervencionismo, y sobre todo si está en 5 de la tarde y hay hora punta en el tráfico, es imposible que llegue en menos de 120 minutos. Por lo tanto, lo que generalmente ocurre es que los médicos se comunican para dar el pase, para tener una sala disponible para este paciente, pueden iniciar el tratamiento fibrinolítico y lo transfieren. De todas maneras, está indicado entrar a una sala de intervencionismo para revisar la anatomía de las arterias coronarias. Bueno, este es un algoritmo, ¿no? De la misma guía del 2017, que yo no creo que va a variar para este año en agosto que sale la nueva guía. Nos habla mucho de los tiempos y nos habla de qué es mejor, y todo esto va a depender del factor tiempo. Ahora bien, para nosotros poder entender ¿qué es un infarto agudo de miocardio? Tenemos que conocer la anatomía general de las arterias coronarias. Todas las enfermeras que trabajan en emergencia y las que trabajan en cuidados intensivos tienen que saber, porque dependiendo de la arteria coronaria que esté ocluida, una o varias, se va a ver qué tan extenso es este daño miocárdico. Por ejemplo, es mucho más severo, tú vas a esperar mayor complicación si la lesión, y eso también lo podemos ver en el electrocardiograma, dependiendo de la cara donde está la elevación del segmento ST. Si el electrocardiograma te dice que las arterias comprometidas son la circunfleja, son la descendente anterior, quiere decir que probablemente la lesión esté a nivel del tronco coronario. Ese es un infarto extenso. Pues bien, en forma general, yo trabajo en la parte de intervención
intervencionismo, en la parte donde se hacen angioplastías con stent. En forma general, nosotras siempre, estando de guardia, feriados, siempre tenemos que revisar. Primero, lo primero que tiene que saber una enfermera en cualquier posición que esté, sea en quirófano, sea en la emergencia, tienes que saber qué hay en tu coche de paro. Parece tonto, pero cuando la emergencia se presenta y no está ni siquiera rotulado, circulación, vía aérea, qué drogas tienes, cada minuto es importante. Entonces, como tú no sabes qué hay, se va a notar en tu seguridad. Siempre tenemos un desfibrilador. Tienes que saber qué tipo de desfibrilador. Ay, creo que yo les doy pase a las... ¿Qué tipo de desfibrilador tienes en el área donde estás trabajando? ¿Es bifásico, es monofásico? Tienes que saber utilizarlo. El paciente puede presentar un infarto y de pronto desarrollar arritmias ventriculares, como fibrilación ventricular. Entonces, ahí es básico también que ustedes sepan reconocer las arritmias más comunes, que son la FB, tienes que saber también si hay asistolia, ¿no? Y saber manejar lo que tienes a la mano. ¿Sí? Oh. Junto con la reperfusión, ya sea farmacológica como la mecánica, hay un tratamiento concomitante. ¿Qué quiere decir? Es una medicación que va a tener que recibir el paciente para la reperfusión. Estos generalmente es la asociación de la doble antiagregación plaquetaria, que tiene que ver con el ácido acetil salicílico y un inhibidor del ADP, que generalmente nosotros lo tenemos como clopidogrel, pero existen otros fármacos como el prasugrel, el ticagrelol. Y va a estar acompañado de una dosis de heparina. Puede ser la heparina no fraccionada, como la que tenemos en viales, o la subcutánea, como la enoxaparina. Pues en la sala de intervencionismo lo que nosotros realizamos es angioplastía más stent. En forma general les voy a hablar para poderles hablar también un poquito de lo que se hace en la fibrinolisis, que yo creo que es una opción muy accesible para ustedes si les llega este tipo de pacientes cuando no tengan disponible en una sala de intervencionismo. Es hacer asepsia de la zona a abordar. Generalmente aquí en Lima lo que hacen es la técnica radial. Esta es la mesa para este tipo de procedimientos. El abordaje, como les decía, generalmente es radial. Para esto es vital que tengan un cineangiógrafo, van a reconocer la arteria obstruida, van a abrirla, ¿no? A través de un balón IO-stent. Se utilizan medios de contraste, la sala emite radiación por rayos X, por eso el personal está blindado con mandiles de plomo, gafas de plomo, protector de tiroides. El paciente siempre debe estar monitorizado. Tú tienes que mirar, la enfermera tiene que mirar la tendencia hemodinámica del paciente, con cuánto entró de presión, con qué nivel y escala de dolor estaba, y estar muy atenta al electrocardiograma, teniendo en cuenta que las primeras 24 horas de un paciente con infarto, la principal y peor complicación que puede presentar el paciente es las arritmias cardíacas. Siempre tiene que estar el paciente monitorizado. A esto me refería y les voy a compartir. Bueno, esta es parte del equipo con el que trabajo, ¿no? Aquí en Lima. Ustedes, creo que solamente yo tengo disponible el audio. A ver. Permítanme un ratito, voy a compartirles. ¿Pueden ver la pantalla? Voy a compartirles un poco Sí, de lo que es. así se observa. Quiero compartirles un poquito de lo que es la terapia de fibrinolisis en forma rapidita. Les comentaba que ustedes en MINSA, Salud,
está el alteplase en el petitorio es básico. Quiere decir que alteplase es un fibrinolítico de segunda generación que lo que es la clonación del TPA humano. Hace que no tengamos, no sé si alguna de ustedes en algún momento pudo usar streptokinasa. Streptokinasa ocasionaba muchos eventos de sangrado, hipotensión muy marcada. Con la streptokinasa, que era un trombolítico, porque no era selectivo, una vez administrado por vía endovenosa, la principal complicación era el sangrado, pero salió más o menos el 2004, en el Perú llega alteplase, ¿no? Que es la clonación por ingeniería genética del TPA humano. ¿Qué quiere decir? Que produce mucho menos eventos de sangrado, es posible volver a reutilizarlo en el paciente, es selectivo a fibrina. Es así como se ve en el microscopio, permítanme, las redes de fibrina, esto blanquito. Significa que administrado por vía endovenosa, lo que va a lisar, lisis es eso, romper, son las redes de fibrina para abrir la arteria coronaria. Recordar que en los tipos de infarto, que son 5, el más común es el que todos generalmente lo sabemos, ¿no? Es aquella arteria coronaria que tiene un calibre, que se va cerrando por placas ateromatosas, se reduce la luz del vaso, por lo tanto hay menor flujo sanguíneo y menor irrigación de sangre y llegada de oxígeno a las células miocárdicas. Ese es el tipo 1, pero existen otros tipos de infarto, pero no las voy a confundir con eso. Entonces, una vez que se cierra, se va disminuyendo el flujo, el lumen de la arteria coronaria, cuando tú administras por vía endovenosa el fibrinolítico, como va a romper las redes de fibrina, se va a abrir y entonces vamos a tener criterios de reperfusión con el tratamiento fibrinolítico. Este criterio de reperfusión va a ser no es otra cosa que el paciente, dijimos que venía con un dolor torácico intenso, disminución del dolor torácico, y ¿qué habíamos dicho? El segmento ST estaba elevado. Con las horas va a ir descendiendo el segmento ST. Esto se llama criterios de éxito del tratamiento fibrinolítico. ¿Significa que no necesita cateterismo? No. Tiene que entrar hasta 24 horas a una sala de cateterismo cardíaco para tener evidencia clínica de que las arterias coronarias se han reperfundido. Disculpen la bulla. El mouse. Uy, el mouse se me ha corrido, disculpen. Pues bien, solamente para mencionarles, son diferentes tipos de fibrinolíticos que ha habido en el tiempo. Este es la streptokinasa, el alteplase. Así es como se ve cuando ustedes, sobre todo las enfermeras que están conectadas y que trabajan en la emergencia, deben saber qué viene en la cajita del alteplase. Va a venir 2 frascos, uno con polvo liofilizado y otro con agua para inyección con este dispositivo. Mezclarlos es sumamente fácil e inmediato, ¿ya? Se reconvierte el agua destilada, que son 50 centímetros, en 50 miligramos de alteplase. Se reconstituye este fármaco, que tiene que tener 2 vías periféricas de buen calibre en el paciente. Por una vía se va a pasar exclusivamente el tratamiento fibrinolítico, quiere decir el alteplase. Y por la otra vía, si requieren administrar otro fármaco, lo van a administrar por ahí. Pero mientras esté pasando el fármaco fibrinolítico, es exclusivo para el fármaco fibrinolítico. Importante siempre, paciente monitorizado, paciente con desfibrilador cerca, vía endovenosa exclusiva. Este fármaco se inactiva por completo cuando lo mezclan con dextrosa. Y ustedes están administrando porque tiene difícil acceso y es diabético, le administramos por la otra vía, por la llave. Le están administrando una dextrosa y el fibrinolítico están administrando agua porque se inactiva por completo. Importante saber
interacciones farmacológicas en este tipo de medicamento. Este fármaco se pasa la dosis completa en 1 hora. Después de eso, ustedes pueden utilizar la vía, claro, fluchándola con cloruro de sodio, ¿no? Que se lave todo el medicamento y de ahí pueden usar la vía para el otro fármaco que requiera. Lo mismo que la angioplastía requiere de ácido acetilsalicílico, un inhibidor del ADP, que generalmente lo que nosotros tenemos es clopidogrel, y va a ir también con heparina, ya sea la no fraccionada o la enoxaparina, que es de bajo peso molecular. Con este tipo de pacientes que está administrando de fibrinolítico, importante estar observando zonas de sangrado, cavidad oral, cómo está la orina, ¿no? Para reportarlo. Muy básico es la selección del tipo de pacientes. Tenemos que excluir todos aquellos pacientes que tienen condiciones de sangrado evidente. Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta.